Hola chicos, hola caballero. Bueno, hoy no he podido ir a clases, pero hice este tutorial para poder explicar la PPT que íbamos a trabajar el día de hoy. Y la idea es que yo les dé las orientaciones generales para que podamos terminar el trabajo y así ustedes la próxima semana puedan enfrentar correctamente su prueba solemne. Ustedes tenían que hacer una tarea que estaba relacionada con revisar los mapas de progreso de las bases curriculares de la educación parvularia. Ya, yo he preparado esta PPT para reforzar algunos conceptos y entregar orientaciones generales. Entonces, las bases curriculares de educación parvularia es una propuesta curricular muy amplia, bastante sistemática, muy estructurada, que lo que busca principalmente es potenciar los aprendizajes de los niños a nivel preescolar. Ya considera objetivos desde los primeros meses de vida hasta el ingreso de la educación básica y ofrece también tanto a educadores como profesionales que trabajan en este rango etario entregar orientaciones generales del trabajo que se debe hacer con los niños y niñas en esta edad y esas orientaciones se vierten en los objetivos, en los aprendizajes esperados y también en una serie de estrategias que se encuentran plasmadas en las bases curriculares, como me imagino ustedes ya han revisado. Se estructura a partir de tres grandes ámbitos de experiencias de aprendizaje y se desglosan en 8 núcleos de aprendizaje. Bueno, entonces, siguiendo con esto, las bases curriculares considera principalmente el rol de la familia y también está diseñado y está construido considerando a la niña y al niño como el eje central y el entorno que rodea a este estudiante. Por lo tanto, acá en las bases curriculares también volvemos a ver plasmados elementos que hemos conversado en las clases anteriores, en donde el niño, la familia y su contexto, junto con la comunidad educativa, son muy importantes para la estimulación de todo el potencial que posee un niño a esta edad. Yo les he mencionado anteriormente que las bases curriculares de educación parvularia contempla principios pedagógicos, principios que deben estar contemplados siempre en las planificaciones de toda educadora de párvulo y que es bueno que nosotros los conozcamos también para tenerlos presentes a la hora de planificar para este rango etario. El principio de potenciación, de bienestar, de actividad, de singularidad, de relación, de unidad, significado y juego. Estos principios orientan el trabajo que todo educador debe realizar y si ustedes se dan cuenta, están muy centrados en más que evaluar al estudiante, es monitorear, estimular y potenciar su desarrollo autónomo, su personalidad y su relación con el contexto. Ustedes tenían que revisar las bases de educación parvularia y realizar una estructura básica y señalar cuáles eran los ámbitos y los núcleos en los cuales estaban divididas las bases de educación parvularia. Son tres grandes ámbitos: el ámbito de la formación personal y social, el ámbito de la comunicación y el ámbito de la relación con el medio. Dentro de formación personal y social vamos a encontrar el núcleo de autonomía, identidad y convivencia, ¿ya? Dentro de la relación con el medio encontramos seres vivos y su entorno, grupos humanos y formas de vida y acontecimientos relevantes y relaciones lógicas, matemáticas y de cuantificación. Y el ámbito que más nos interesa en particular en este ramo es el ámbito de la comunicación, que está dividido en su núcleo de lenguaje verbal y su núcleo de lenguajes artísticos. Si ustedes se dan cuenta, esta forma de estructura y de congruencia de estos distintos ámbitos y núcleos está directamente relacionado también
con la etapa de vida que están viviendo los estudiantes, ¿ya? Donde se da mucha importancia al desarrollo de la autonomía, la identidad y la convivencia, en donde se da mucha importancia a su relación con el entorno a través de los seres vivos, que ellos identifiquen también los grupos humanos, las formas de vida. Muy importante la relación de lógico-matemática de cuantificación, y nos vamos a centrar específicamente en el ámbito de la comunicación, en su núcleo de lenguaje verbal, comunicación oral, iniciación a la escritura e iniciación a la lectura. Ustedes tenían un trabajo acá también que consistía en revisar cuáles eran los mapas de progreso de cada uno de estos contenidos de este núcleo: el mapa de progreso de comunicación oral, de iniciación a la escritura y a la lectura. Los vamos a ver ahora a continuación. No, perdón. Primero, aclarar también que estas bases curriculares se dividen en dos ciclos. El primer ciclo desde los primeros meses hasta los 3 años, y el segundo ciclo de los 3 años hasta los 6 años, y a posterior ingreso a la educación básica, que sería en primero básico. ¿Ya? Y en estos rangos etarios, en estos tramos, se establecen las conductas esperadas, los aprendizajes esperados en el tramo 1, 2, 3, 4 y 5. En particular, nosotros en la educación municipal o la educación particular subvencionada o particular, los colegios contemplan sus jardines infantiles en este tramo de edad, ¿ya? Hacia los 5 y hacia los 6 años. Este tramo etario está principalmente contemplado en los jardines infantiles y sala cuna, con sala cuna. Ok, ahora vamos a ver los mapas de progreso, su relación con las bases curriculares y los niveles de lenguaje en estudiantes de educación parvularia. Si no han podido encontrar los mapas de progreso, acá les dejo un link para que los puedan descargar y los revisen, porque ese era parte del trabajo que tenían que hacer para el día de ayer y hoy, dependiendo de la sección. Acá tenemos el mapa de comunicación oral. ¿Ya? En los mapas de progreso, esta es una hoja resumen en donde ustedes van a encontrar los aprendizajes esperados que se encuentran en las bases curriculares, que para el caso de educación básica se llaman aprendizajes, los objetivos de aprendizaje. En educación parvularia se denominan aprendizajes esperados, ¿ya? Entonces, de los 0 a los 3 años, acá tenemos todos los aprendizajes esperados en el mapa de comunicación oral. Y acá tenemos todos los aprendizajes esperados para el rango etario de 3 a 6 años de edad, ¿ya? Y acá ustedes pueden ir viendo y observando cómo el mapa de progreso, cómo la progresión de estos aprendizajes cada vez se va complejizando, va aumentando en niveles de desempeño y exigencia para los estudiantes, ¿ya? ¿Cuál era la idea del trabajo? Que ustedes pudieran revisar la estructura general de las bases curriculares y luego revisar este mapa de progreso y puntualmente leer y comprender de qué manera el niño comienza el desarrollo de la comunicación oral y qué es lo que nosotros deberíamos esperar hacia el tramo final, hacia los 6 años, antes de ingresar a la educación básica. ¿Qué otro ejercicio es importante hacer en este mapa de progreso? Primero hay que leer los objetivos, ¿ya? Leer los aprendizajes esperados y relacionar estos aprendizajes esperados con los niveles del lenguaje, que son contenidos que estamos revisando también en nuestras clases, ¿ya? Por ejemplo, podemos leer este objetivo: expandir progresivamente su vocabulario, explorando los fonemas y significados de nuevas palabras que son parte de sus experiencias. Este aprendizaje esperado se relaciona con dos niveles del lenguaje principalmente, ya con el nivel fonético fonológico y con el nivel semántico. Por lo tanto, cuando una educadora planifica una experiencia de aprendizaje para este tramo de edad, es importante que considere todos estos aprendizajes esperados, pero también vaya haciendo la asociación de
los contenidos, las habilidades, los niveles, etcétera, que cada uno de estos aprendizajes esperados potencia, ¿ya? Ustedes deberían revisar cada uno de estos aprendizajes y hacer la asociación con los niveles del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, comprender los contenidos y propósitos de los mensajes en distintas situaciones, identificando la intención comunicativa de diversos interlocutores mediante una escucha atenta y receptiva. Este aprendizaje esperado está directamente relacionado con el nivel pragmático, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque un estudiante, a través de su práctica del lenguaje, de la comunicación, debe ser capaz de identificar, por ejemplo, una situación de diálogo, una situación de consulta, una situación en donde se está aseverando una situación o se está llamando la atención de algo. Por lo tanto, esto está directamente relacionado con el hacer del estudiante en su día a día cuando él se comunica o interactúa con otras personas. Y así sucesivamente podemos ir revisando cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de otras lenguas, ¿ya? Esto es muy importante en el ámbito semántico. En la medida que el estudiante va aumentando su vocabulario, va a lograr un mayor nivel de comprensión, ¿ya? Y también de expresión al mismo tiempo. Entonces, este ejercicio que hemos hecho rápidamente, es importante que ustedes lo realicen con calma cuando estudian y preparen la solemne, ¿ya? Y no solo para la solemne, sino para entender el proceso de planificación que ustedes deben ejecutar en su hacer profesional, sobre todo desde el próximo año, cuando ya probablemente a alguno de ustedes les toque trabajar con un nivel de pre-kinder o kinder en algún colegio. Sigamos, ahora vamos a mirar aquí rápidamente la iniciación a la lectura, los aprendizajes esperados por tramo de edad y la progresión que se representa con los en el mapa de progreso, ¿ya? Desde a este tramo, qué es lo que esperamos, hasta qué es lo que esperamos hacia los 6 años, ¿ya? Eh, Acá lo mismo, también deberíamos diferenciar estos objetivos, estos aprendizajes esperados, hacia qué niveles del lenguaje tributan, buscar ejemplos, buscar actividades que nos permitan desarrollar las habilidades que estos aprendizajes esperados me están solicitando, ¿ya? Otro ejercicio que es importante que ustedes aprendan a hacer es diferenciar y entender qué es lo que solicita un aprendizaje esperado. Por ejemplo, dice acá, diferenciar el sonido de las sílabas que conforman las palabras habladas, avanzando en el desarrollo de la conciencia fonológica. Este es un objetivo muy amplio que habla de la conciencia fonológica. En particular, lo que aborda y lo que solicita es que nosotros ejercitemos con nuestros estudiantes en que ellos distingan las sílabas que conforman las palabras, ¿ya? Las palabras habladas, ¿ya? Les recuerdo que es importante que ellos paulatinamente vayan tomando conciencia de que lo que ellos hablan y dicen se puede escribir y transformar en palabras, ¿ya? Que tienen una forma de escritura, tienen sonidos, etc. Acá dice iniciarse la interpretación de signos escritos en contextos con significado, asociando los fonemas a sus correspondientes grafemas, avanzando en el aprendizaje de los fónicos, ¿ya? Acá no nos está solicitando que el estudiante aprenda a leer y escribir, nos está solicitando que él inicie un proceso de interpretación, de asociación entre el fonema y el grafema y que vaya asociando el sonido con estas formas de escritura que tiene nuestro lenguaje. En la medida que él avance en este aprendizaje, obviamente va a tener mejores competencias para lograr la lectura y la escritura. Los dos textos que ustedes tienen que leer están muy relacionados con
con esta progresión que está plasmada acá, ¿ya? En estos aprendizajes esperados se reflejan los procesos cognitivos que un estudiante debe lograr en esta edad, y también de alguna manera nos da pistas y orientaciones de lo que nosotros deberíamos trabajar y desarrollar en nuestros estudiantes. Finalmente tenemos el mapa de la iniciación a la escritura, ¿ya? En donde de los 0 a los 3 años y de los 3 a los 6 años se han diseñado y se han propuesto aprendizajes esperados, producir sus propios signos gráficos, reproducir diferentes trazos, representar gráficamente símbolos y signos, iniciarse la representación gráfica de la palabra y texto. Para que un estudiante logre esta progresión de aprendizaje, logre iniciar en este camino en donde cada vez va desarrollando y sumando nuevas habilidades en su día a día, tiene que necesariamente pasar por dos grandes etapas. Primero, en este tramo de edad, es necesario que el estudiante desarrolle su motricidad gruesa, motricidad fina y particularmente la motricidad fina, todo lo que es la plástica, ¿ya? Todas las actividades manuales y de coordinación manual y visomanual también, para que posteriormente en este tramo de edad continúe con sus manualidades, con la motricidad fina principalmente. eh, eh, no dejamos de lado la motricidad gruesa, por cierto, pero nos vamos centrando cada vez más en la motricidad fina, sobre todo en estos dos últimos periodos de edad, para que él pueda realizar ejercicios de grafomotricidad y así prepararse para iniciar el proceso de la escritura. Tanto el mapa de iniciación de la oralidad, del lenguaje oral, como de la lectura y la escritura están directamente relacionados con los ejes de la asignatura de lenguaje y comunicación de primero básico y sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, estos aprendizajes que están señalados acá son necesarios para continuar con los aprendizajes que posteriormente vamos a encontrar con los objetivos de aprendizaje que vamos a encontrar en primero básico. ¿Qué se espera entonces en la comunicación en nuestros estudiantes pequeñitos? ¿Ya? A nivel de lenguaje verbal, que comuniquen experiencias, paulatinamente que vayan mejorando su vocabulario para poder señalar necesidades, gustos, intereses y cada vez estructurar de mejor manera sus oraciones. Usar adecuadamente y progresivamente un lenguaje no verbal y verbal, que su expresión verbal tenga relación con su comunicación física, con su estado anímico, con el tono corporal, que sean empáticos, que sean atingentes en la conversación, que inicien diálogos, que puedan interrumpir una conversación, eh, utilizar correctamente las expresiones del lenguaje para comunicarse eficientemente. Ampliar el vocabulario, enriquecer las estructuras lingüísticas, la iniciación a la lectura, a la escritura mediante palabras y textos pertinentes y con sentido. Por lo tanto, ustedes van a ver en los dos textos que están trabajando y que tenían que leer, van a darse cuenta que hay procesos cognitivos que son fundamentales para lograr un proceso de iniciación a la lectura y la escritura, y en donde los niveles del lenguaje están directamente asociados a esos procesos cognitivos, y los dos autores señalan la importancia de alguna manera, de asistir al jardín infantil, de que los niños tengan una experiencia con un mundo letrado, idealmente, porque no lo podemos exigir, pero que sus familias brinden distintas experiencias con el mundo de la literatura, por ejemplo, para que este niño pequeñito vaya construyendo internamente su lenguaje y externamente su expresión. Bueno, los lenguajes artísticos están dentro de este ámbito y obviamente que nos facilitan y nos posibilitan que un estudiante pequeñito pueda ir desarrollando sus habilidades.
Entonces, competencias comunicativas. Yo quiero hacer acá un acento importante en la comunicación oral. Nos interesa que el estudiante comprenda, que participe, que use estructuras y que se exprese oralmente de manera adecuada. ¿Ya? En la medida que él, vuelvo a insistir, lo hemos dicho en clase, que un niño tenga una riqueza importante de experiencia, va a tener internamente un banco de palabras, de significados, de experiencias que le van a permitir asociar lo que él está escuchando con lo que él quiere decir o con la situación. Por lo tanto, va a ir mejorando su capacidad comprensiva. Esto va a permitir que él pueda participar correctamente. Un estudiante no va a participar correctamente o no va a querer participar si no comprende lo que su contexto le está señalando. O en la medida que él comprende, participa, obviamente que sus estructuras van a ir siendo cada vez más complejas y obviamente que cada vez va siendo más atingente y se va a sentir cómodo en su expresión oral, ¿ya? Todos nuestros niños pequeñitos que tienen dificultades, ya sea porque no tienen un desarrollo completo a nivel cognitivo o porque tienen dificultades en sus habilidades sociales, obviamente que van a tener dificultad en el desarrollo de la comunicación oral si sus experiencias son más pobres, si no tienen apoyo sistemático y obviamente no hay un monitoreo que nos permita detectar estas dificultades. En la iniciación a la lectura necesitamos desarrollar en los pequeñitos que disfruten de la audición de diferentes tipos de textos. Por lo tanto, en la educación parvularia tenemos que elegir una variedad de textos para que el estudiante se relacione con distintos tipos de información que entregan los textos. Predecir lo que él está leyendo, explorar libros, cuentos, textos impresos, escritos a mano, dibujos, etc. ¿Ya? Permitir que manifieste su interés por distintos tipos de literatura, atender esos intereses, orientar esos intereses y que obviamente en la medida que él va explorando textos y experiencias escritas va a poder ir asociando y familiarizándose con las palabras. Si un estudiante no tiene relación con textos, difícilmente se va a relacionar con las palabras, ¿ya? Y una vez que el estudiante se siente relacionado con las palabras, va a poder tomar conciencia, manipularlas y distinguir una serie de habilidades que solicita la conciencia fonológica, como la conciencia de los fonemas o conciencia fonémica, reconocer los sonidos los sonidos que componen una palabra, posteriormente poder hacer ejercicios de aislación de fonemas o de sílabas, de rimas, etc. ¿Ya? Y la iniciación a la escritura, en la medida que un estudiante tenga la oportunidad, un niño pequeñito, de expresarse libremente, de escribir, de dibujar, de que se le brinde atención cuando le explica sus dibujos, obviamente que él va a mejorar, va a tener un interés por escribir, por expresarse gráficamente, va a sentirse cómodo realizando dibujos, signos, letras, palabras, etc. Va a comenzar a reproducir distintos tipos de trazos en donde va a ejercitar dirección, secuencia, organización, distancia, control de la fuerza, etc. La iniciación de la escritura quizás es uno de los procesos que menos manejamos o menos hemos ido internalizando. Ana Teberovsky y Emilia Ferreiro han hecho grandes aportes en el trabajo en la investigación de la escritura, eh, con numerosas investigaciones en donde se han dedicado a escuchar a niños pequeñitos, a los chiquitos, eh, y a ordenar y sistematizar este proceso de aprendizaje de la escritura, ya en donde los niños van señalando qué es lo que escriben, cómo lo escriben, por qué lo escriben así, y de esa manera ellos han podido establecer eh, niveles o procesos de aprendizaje de la escritura, ya que vamos a revisar más adelante.
Por lo tanto, la educación parvularia vamos a tener muchas estrategias que se pueden considerar para mejorar e introducir a estos chicos en el aprendizaje de la lectura, de la escritura y el desarrollo de la comunicación oral. Introducirlos a un mundo letrado, leer una gran variedad de textos, realizar ejercicios de lectura compartida, construir, no sé, por ejemplo, diccionarios semánticos o sus propios diccionarios, el diccionario del curso, diccionarios temáticos, etc. Trabajar la conciencia fonológica, en donde el estudiante vaya tomando conciencia de los sonidos que componen las palabras, trabajar ejercicios de grafomotricidad y desarrollar la expresión oral a través de todos los niveles del lenguaje, ¿ya? Por último, les recomiendo, no lo voy a exigir, pero les recomiendo leer este libro, El poder de leer, de la profesora Mabel Condemarín, ¿ya? Ella es una profesora que ha escrito bastante, ha contribuido bastante al desarrollo del aprendizaje y la lectura en nuestro país. Lamentablemente ella ya no está viva, pero tenemos acá dos títulos, dos textos muy valorados en el proceso de la enseñanza: madurez escolar por un lado y estrategias para la enseñanza de la lectura, y también, perdón, son mis perritas. Y en este libro, El poder de leer, ella señala varias estrategias que podemos utilizar para la iniciación a la lectura, ¿ya? Por último, quiero invitarlos a realizar su primera evaluación formativa. Yo les había señalado que el día de hoy íbamos a hacer una evaluación. Por lo tanto, después de haber revisado esta PPT, de haber leído los dos textos que se han señalado, el texto de Luis Bravo Valdivieso y Ana Teberovsky, deben contestar este test que se encuentra en este link. Ya ustedes hacen clic en el link y van a llegar al test que tienen que contestar. Este test estará dispuesto hasta el día de mañana, hasta las 24 horas. Solo hay un intento por estudiante y tiene un total de 9 puntos. ¿Ya? Bueno, solamente señalar esto. Espero que haya ayudado un poco este tutorial y sin duda la próxima semana, el día martes, con una sección vamos a hacer una revisión final, y el día miércoles con la otra sección. En el primer bloque hacemos una revisión final y en el segundo bloque será la solemne, ¿ya? Bueno, que estén bien y muchas gracias por su atención.